por Éxitos. Son las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video, eso incluye nuestro canal de YouTube. Y siendo miércoles, tenemos también el día de hoy nuestra rocola. Déjame decir que nuestro invitado es abogado, pero es tecladista, es guitarrista, compositor, arreglista, productor, director, en fin. Y ha acompañado a figuras como, por mencionar algunas pocas, Ilan Chester, Luz Marina, quien tuvimos hace poco y le mencionó, María Rivas y muchos artistas más. Ha realizado jingles para televisión, para radio, para cine, para la industria discográfica, ha trabajado. Es un gran músico, en resumen. Podríamos hacer 2 rocolas con él. Una con parte de lo que ha hecho en su trayectoria, pero hoy específicamente la que queremos hacer es de la música que él disfruta, y me refiero a Vinicio Ludovic. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. Papagaio nenhum solta um pio. Sereia canta sentada na pedra. Marinheiro tonto medra pelo mar. Sou pau de respostas de baia, sou eu. Canela, sereia, eu sou uma tela, sou eu. Sou ela. Sou pau de respostas de baia, sou eu. Qué rica, qué variada, qué nutritiva es la música hecha en Brasil, la verdad, qué buen inicio. Este es un recorrido, como siempre decimos, aleatorio por la música de nuestros invitados. Comenzamos con Gal Costa y tenemos a Vinicio Ludovic con nosotros vía Zoom. Vinicio, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. están ustedes? Agradecido Salud. porque haya despertado tan temprano, porque tenemos una hora de diferencia y eso lo aprecio mucho. Bueno, realmente es una afrenta. Realmente una afrenta. O sea, despertar a estas horas de la madrugada hay que quererlos mucho. Bueno, decía yo al inicio, abogado, un amigo mío, abogado también diría, nadie es perfecto. Nobody's perfect. Exacto. Vinicio, la manera correcta, antes de seguir adelante, la manera correcta de pronunciar el apellido, aunque muchos digamos Ludovic, ¿es Ludovic o Ludovich? No, es Ludovic. Es Ludovic, tal cual como lo dijimos. A ver, Sí. ¿por qué Gal Costa está acá en esta rocola, Vinicio? Bueno, déjame decirte que eso fue un shock el que recibimos todos los músicos cuando descubrimos a Gal y su arte, ¿no? Particularmente, fíjate, te tiro una anécdota con relación a esto. Nosotros estábamos en la oficina inicial de Fonotalento en Sabana Grande, estábamos Alejandro Blanco Uribe y una serie de personas más. Y en ese momento llega Ilan con un cassette, ¿ok? Y nos pone ese número, Musaca Bloca, de Gal Costa, ¿no? Entonces, por supuesto, no podías esperar otra cosa de Ilan. Ilan tarareó todo, tarareó el arreglo de los arreglos, de los metales, o sea, cantó la canción de arriba abajo. Para mí era un shock porque yo era arreglista, pues. Y yo nunca, o sea, y el arreglista de ese número y de ese disco es un tipo que se llamaba creo que murió, Lincoln Olivetti, que era un verdadero extraterrestre. Era un tipo, o sea, que planteaba el manejo de los metales, las frases, era absolutamente, ¿cómo se llama? Original, utilizando los mismos elementos, ¿no? La cosa yaceada, en fin. Pero el planteo de él era de una agresividad, era de una novedad que a todos nos dejó tirados en el piso.
Entonces hay una cantidad de valores que habían allí y eso influenció a toda una generación de músicos. O sea, el asunto, particularmente el asunto de Al Costa con Lincoln Olivetti, esa colaboración. Descubrimos un universo que ya venía, tú sabes, ya venía con el asunto del bossa nova, ya venía todos sabíamos que la música brasileña era una cosa del otro mundo, o sea, un país muy grande. Sí, muy rico, diverso. Con muchísima gente con talento, en fin, pero realmente era una ruptura lo que pasaba con además la bodella, No, o sea, espectacular, precioso, dulce. La cremosidad, el timbre, la afinación, ahí no había autotune, ¿no? En ese momento. ¿No? Entonces, Vinicio, fíjate, que estuvieran tú, Alejandro Blanco-Uribe, Ilan, reunidos allí en Fonotalento, muy probablemente me puede a mí llevar a pensar que estaban trabajando en alguno de tantos proyectos y tan exitosos que tuvieron. Pregunto, cuando Ilan llega, pone esta canción, la tararea, ustedes quedan impresionados, luego eso que escucharon, me imagino que les lleva a investigar, a indagar un poco más, pero termina permeando en cualquiera haya sido el proyecto en el que estaban trabajando. Pero por supuesto, Ahí está. por supuesto, o sea, uno es una sumatoria de todas esas cosas, pues. O sea, una de las cosas maravillosas de Venezuela, además, una de las cosas maravillosas de Venezuela en términos musicales es que es como el Amberes o el Flandes del siglo XV, del siglo XIV, con la música franco-flamenca. O sea, es importante que era un puerto y recibía influencias de todas partes, ¿no? Entonces, Venezuela, nosotros teníamos un dicho en aquella época, tú en Los Ángeles podías sobrevivir perfectamente tocando jazz, solamente tocando jazz, solamente tocando jazz de swing, además, ni siquiera tocando fusión. Sí. Tú podías sobrevivir perfectamente con eso. En Venezuela tú tenías que saber de todo, tenías que tocar desde, tú sabes, desde Return to Forever de Chick Corea hasta, ¿cómo se llama? Hasta La Pollera Colorada, pues, o sea, tenías que recorrer todo ese espectro. Entonces, igual, Venezuela también era una especie de puerto donde confluía una cantidad de influencia, además con ese vecino poderosísimo que teníamos, ¿no? Claro. Esos poderes musicales que nos rodeaban, pues, o sea, Cuba, Colombia, Brasil, Puerto Rico. Entonces, bueno, formábamos parte de todo eso. No me extraña, es Vinicio Ludovic que nos acompaña hoy en el programa, no me extraña, no me sorprende que Beatles forma parte de esta rocola. Lo que sí quisiera preguntar es ¿por qué esta canción? Porque dentro de tanta discografía tan exitosa, ¿por qué esta, Vinicio? Ajá. Porque es la primera que escuché. Sí, de verdad. ¿Cuál fue el contexto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por quién? Contexto. Yo vivía en Los Palos Grandes. Te voy a echar tengo muchas historias, tengo muchas anécdotas. Yo vivía en Los Palos Grandes, un edificio que se llama Monteulía, que todavía existe. ¿Cómo no? En la primera avenida de Los Palos Grandes. Lo conozco. En el tercer piso vivía Giordano, con toda su familia. Giordano, ellos, como Joya, el papá, Ángela, la mamá, en fin. Y en ese momento llegó un amiguito mío con quien yo tenía 15 años, algo así, 14 o 15 años. Llegó un amiguito mío con quien hice un grupo solamente para tocar canciones de los Beatles. Solamente para eso, ¿no? Después de eso. Él llegó con el disco y lo puso. Y yo lo oí y yo quedé, déjame decirte que fue algo que tuve que oír una segunda y una tercera y una cuarta vez para terminar de internalizar lo que estaba escuchando. Una de las definiciones más interesantes, ubícate en el contexto de esa época. Para mí el rock and roll era algo que se hacía en 3 tonos, ¿ok? En tónica, dominante, subdominante. ¿Ok? Y llegan estos tipos con unas armonías absolutamente insólitas, ¿no? Armonizando aquello como yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es un rock and roll con armonías de bolero, pues. O sea, mis referencias culturales eran, tú sabes, limitadas a lo que sucedía en 1965. Claro. Entonces,
no es ahorita la comunicación global que existe, que todo Sin el duda, mundo sabe claro. exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que se está haciendo en Hong Kong, ¿entiendes? En aquella época nuestro acceso a la información era muy limitado. Claro. Entonces, bueno, primero fue una especie de estupefacción. ¿De qué va esto? ¿Qué es lo que pasa? Me fascinaron. Yo esperaba, tú sabes, un tipo tocando la guitarra como enloquecido, como Larry Carlton, qué sé yo, como Pat Metheny. Sí. ¿Entiendes? Esperaba unos niveles, yo asociaba la buena música con un nivel de virtuosismo tremendo. O sea, esa es la idea inicial. Eso viene desde los tiempos de Paganini. Paganini, una de las cosas ¿cómo se llama? Se ponderaba de Paganini era que era capaz de tocar el violín así como Sí. Jimi Hendrix, así detrás de la espalda. Y tú sabes, y era una suerte de show acrobático en escena. Y entonces la asociación, era un niño, ¿no? Era un muchacho de 14 años. Entonces la asociación para mí de buen músico era un nivel de virtuosismo extremo. Yo ahí empecé a entender que la música iba de muchas cosas más, ¿no? Entre otras cosas, va de cuál es tu propuesta creativa, pues. Claro. Y empecé a entender eso. Aparte de que yo no era mocho, pues ellos tocaban y tocaban bien. Sí, claro. Sí, claro. Ok. Y de hecho escuchemos unos segundos de este tema que se llama Madera Noruega o Norwegian Wood. Fire, isn't it good? Norwegian wood. Una cosa folk maravillosa, preciosa esta. Es maravillosa. Además, ese es otro, por eso lo traigo a colación, porque esa es otra cosa exótica para mí era descubrir, hay algo vernacular, particularmente inglés, en eso. O sea, celta Sí. se parece a la música del periodo isabelino. Sí. O sea, no es, y no se en ellos eso es una cosa natural, ¿no? No es que ellos salieron a estudiar en el Trinity College la música isabelina, no. Eso viene eso está en el entorno, pero eso no estaba en la música americana. Eso no estaba en la música de este lado del charco. Toda una Eso es revolución, claro. No, eso es un aporte, reto a que alguien me diga que no, eso es un aporte, o sea, ese es el sabor, el flavor realmente británico del asunto. Hay un aporte particular de ello. Hablando de Es sabor. Hablando de sabor. ¿Identificas esto que suena de fondo? Vamos a subirle un poquito a Nelson. No lo oigo bien. Ahora sí. Entró el piano. Ah, claro. Estaba yo una vez en mi casa, había llegado de grabar y entonces bueno, estaba muy cansado y qué sé yo, y me llama Ali Agüero, Claro. ¿ok? Ali Agüero. Y Ali Agüero me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, "Coño, estoy descansando porque estoy muerto". Él me dice, vente al restaurante X Sí, ya. en Campo Alegre. Sí, Eso es la castellana. La castellana, ¿no es? No, es Abajo. la castellana. Es Ya, la él cuña decía, que le hizo de la claro, estancia. claro, Claro. efectivamente, el No, jingle no. eterno. Él me convoca Ok. a un restaurante en Bello Monte, Ya. en Bello Campo. Vale. Cónchale. Y entonces voy para allá y cuando llego está Eddie Palmieri con él. Ahí estaba. Ahí, presencial, con él. Estaban cenando con él, Zenaida y qué sé yo. Bueno, para mí, pues, Eddie, bueno, era mi héroe absoluto. Por las mismas razones. No pierdo de Sí, vista sí. que yo soy arreglista. Entonces, hay una fascinación particular Sí. con los arreglos, con ese tipo de cosas. Y Eddie era un innovador, pues. Era un tipo que se había ganado festivales de jazz tocando guapachá. Entonces, llego allí, bueno, lo veo, me desmayo y tal. Había un piano. Y yo que me sabía al pelo ese número que tú pusiste, que es Adoración. No sé si es Adoración o Un Día Bonito. Es adoración, efectivamente. Adoración. Entonces Adoración, yo me lo sabía al pelo. Y se lo empecé a tocar yo a él, ¿no? Y entonces él me dijo, me es familiar eso, me es familiar eso.
Qué humilde. Sí, Oye, sí. estoy viendo, en nuestro invitado es Vinicio Ludovic. Vinicio, estoy viendo que por lo menos en las tres primeras hay alguna coincidencia, y esa coincidencia en lo que es transversal es que son temas que te han impresionado, que te han sacado de la caja, que te han puesto Sí. fuera de ella, que te han sorprendido. Primero una presentación de Ilan, luego aquel amiguito en la infancia, y ahora esta presentación que tienes, bueno, con Ali Agüero. No es que descubriste a Eddie Palmieri pero me llama la atención que eres de cosas que te sorprendan. Y me lleva a preguntarte, Sí. en los últimos años, incluso décadas, ¿qué te ha sorprendido en la música? En los últimos años, que me ha sorprendido. Jorge Glenn. Mira, qué bonito Jorge reconocimiento. Glenn. ¿Por qué? Musicalmente hablando, quiero decir. Jorge Glenn es un Mozart. Jorge Glenn, bueno, ya el mundo reconoce quién es. Pero o sea, no solamente es su nivel de virtuosismo, es su nivel de musicalidad y de creatividad. Es impresionante, a mí me impresiona mucho el asunto de la creatividad, de lo que tú propones. O sea, todos manejamos la misma instrumentación, todos tenemos los mismos recursos intelectuales y de formación. Y entonces cuando tú propones, o sea, cuando tú mezclas esas cosas a través de ti, y produce un resultado distinto, a mí eso me impresiona siempre. A mí eso es una de las cosas que más me impresiona. Además que puede ser muy dócil, puede ser muy maleable el cuatro como instrumento, pero es que además Jorge hace que encaje en cualquier género musical. No se sabe cómo lo hace, ¿no? Pero lo hace. Bueno, lo hace porque, bueno, por eso. Por virtuoso. Por virtuoso, y por virtuoso aquí, por virtuoso en el coco. Yo lo tuve aquí en mi casa. En una de las... Nosotros, por supuesto, te puedes imaginar que organizamos rumbas y cosas aquí. ¿No? Como corresponde, bueno. Como debe ser, claro. Como debe ser, ¿no? Entonces estábamos una vez aquí y él estaba rondando por ahí y bueno, amigos comunes y tal, cayó aquí. Y entonces él, bueno, estábamos percusionistas, un bajista, y tocando, tú sabes, La Negra Tomasa y qué sé yo, y Muñeca de Palmieri, ¿no? Y él se empata a tocar, bueno, ¿no? O sea, se empata y yo lo único que hice fue acompañar nada más para ver qué es lo que le estaba haciendo. Pero no es eso, sino que para en un momento, y en un momento empieza a cantar algo, Román. Empieza a cantar algo que yo no sé definir qué era. Pero el nivel de independencia entre lo que él hacía con la voz y lo que estaba haciendo con el cuatro era absolutamente prodigioso. Claro. Yo no sé cómo decirte, tú reconoces cuando alguien tiene un genio. Eso me pasó a mí con Osmaro Ruiz, por decirte. La primera vez que lo vi, o sea, no era solamente el virtuosismo, es que el chamo, bueno, era un chamo en relación a mí en ese momento. El chamo era una cosa que tenía lo que García Lorca diría duende, ¿no? O sea, es un ángel particular. O sea, vuelvo a lo mismo, hay igualdad instrumental, en la cabeza, intelectual, en fin, en la cabeza. Sí. ¿Qué pasa que la gente propone? ¿Qué pasa que uno es más genial que otro, ¿no? Sí. Estamos conversando con Vinicio Ludovic, escuchando su rocola que nos lleva de vuelta a Brasil. Y vamos a escuchar unos segundos del gran Ivan Lins. Lembra de mim, se existe pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui ou tarde demais. A mí me ha llamado siempre la atención, no que no ocurre en nuestros países, pero particularmente en Brasil ocurre cómo los músicos, incluso de distintos géneros, porque son muchos los géneros que se han desarrollado, que se han creado y desarrollado en Brasil, hacen peña, cómo se apoyan unos a otros, cómo por ejemplo, los grandes autores, los nombres destacados de la bossa nova se empeñan todos juntos y le impulsan como género, que termina siendo un producto de exportación, ¿no? Y además identidad de un país. Sí, bueno, el fenómeno es natural, pues, ¿no? Se atraen los mismos, ¿no? O sea, comparten esa cuestión todo. O sea, y necesariamente se hacen cómplices, cómplices en ese crimen, pues, y eso sucede, sí, particularmente en el gremio musical es muy, ¿cómo se llama? Es muy marcado. No digo que no sean los otros, pero la música tiene un problema, que la música
La música entra por aquí, no hay posibilidad de... es difícil piratear, pues. Es difícil que se cuele o que alguien que tenga cierta formación musical no identifique cuando está en presencia de algo. Y uno tiene la tendencia a pensar que el otro músico Sí. que participa de ese universo debe tener algo interesante en su alma para estar ahí. Entonces uno quiere compartir eso. Claro. Pues. Lejos de la Entonces, competencia, compartir. Lejos de la Ah, competencia. Hay competencia y hay complicidades. Y hay Eso. competencias amables, pues. Hay competencias que no son agresivas, pues. Hay emulación, yo diría, ¿no? Qué O bonito. sea, además todos aprendemos por imitación, ¿no? La manera inicial Sí, sí. es por imitación. Entonces a mí no, y por supuesto que siento envidiecita, a mí me gustaría tocar como toca un Maro, ¿no? Envidiecita. Pero todavía me soco un ojo tratando de tocar la chica de Ipanema, pero también me llevó en su momento, tú sabes, mira, Vinicio, practica un poquito, chico, un poquito de escala. Pues. En fin. Vinicio, vamos a disfrutar de buen jazz. Watch what happens. Mira lo que pasa. Escuchemos unos segundos. Michel Legrand, ¿por qué está acá? ¿Cómo no habría de estar? Esa es la pregunta, ¿cómo no estar? ¿Cómo no habría de estar Michel Legrand? Bueno, ese tema es de una película que se llama Los Paraguas de Cherburgo, Le Parapluie de Cherburgo, y es uno de los temas de la película. Y la película tiene una cosa particular, sin ser ópera, es una película toda musicalizada, vale decir, todos los diálogos son cantados y se desarrolla en los 60, es una historia de amor con la increíble Catherine Deneuve, ¿no? que era de una belleza, como diría Borges, preocupante. Entonces, bueno, Michel tiene la particularidad de que lo que toca lo vuelve oro, ¿no? Es un tipo con yo no sé cuántas nominaciones de Grammy y tal y qué sé yo, dentro del mundo del jazz, pero una de las cosas que me ha fascinado de él toda la vida es su música de cine, su música de película. Particularmente esta, perdón. No. Lo que te quería decir es que nos toca el momento de la pausa. Y Vinicio, si ya hiciste el esfuerzo de madrugar esta mañana con nosotros, esperar 3, no más de 4 minutos, vamos a la pausa y seguimos esta conversación porque me está pasando algo. Yo estoy tan embelesado con la rocola, con la buena música que estamos escuchando, que he dejado de lado toda mi batería de preguntas y hay tantas cosas que comentar y preguntar que lo quiero dejar para el regreso. Vale, es Vinicio Ludovic que nos acompaña. Permítame un par de mensajes publicitarios nada más para ir al corte. Por ejemplo, de Grupo Leti. En Grupo Leti son fieles a su misión. Un medicamento Leti para la necesidad de cada hogar. Esa es la razón de ser. Y es que su compromiso con la salud es tan grande que tienen líneas para el cuidado de toda la familia. Cardiometabólica, respiratoria, ginecológica, para el dolor, pediátrica, para salud gastrointestinal, hasta hospitalaria también. Todas ellas pensadas para cuidar la salud de los venezolanos y estar cada vez más cerca de cada hogar. En Grupo Leti nuestro compromiso es mayor por ti. Y cierro hablándoles de Portumesa. Busca aquello que saque lo mejor de ti. Y en la cocina es con el aceite Portumesa, que resalta tus sabores y la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito, vas a reconocer por su botella de silueta muy elegante y tapa verde. Destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Portumesa es calidad en tu mesa, @portumesa.ve. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire.
Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 8:37 minutos de la mañana, retomamos nuestra rocola y hablando, como estábamos hablando en la parte anterior, de música de cine, y esa es la rocola de Vinicio Ludovic. Escuche esto. Esta la tomamos del disco Cinema Serenade de Itzhak Perlman y John Williams. Ahí participan la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y la Orquesta de Pop de Boston. Es el tema principal de Laura. Nuestro invitado, Vinicio Ludovic. Qué hermoso esto, Vinicio. Qué bello, ¿no? Qué bello, ¿no? Y qué bella esa versión de Perlman. Y presentó ese show hace poco aquí en Miami, en el Art Center. Y déjame hablarte, o sea, yo recuerdo las películas, yo no sé si recuerdo las películas o recuerdo las músicas. Las bandas sonoras, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en las bandas sonoras de la película se han hecho las cosas más hermosas. Eso además tiene un encanto muy particular. Laura es una película del cine, lo que se llamó el cine negro, pues, que era el cine policial, pues, de los 50, de los 40 en los Estados Unidos. Entonces, imagínate todo ese imaginario en blanco y negro. Como decía Malraux, que habían trasladado, que los escritores como Mickey Spillane, como esos escritores que escribían novelas de gángsters, habían trasladado la tragedia de Macbeth al Harlem, ¿no? Entonces, Laura es la historia, es una historia fascinante, además es una película con Dana Andrews, creo, y creo ella se llamaba Cherney, el apellido, no me acuerdo el nombre de ella de pila. Pero es un detective que va a investigar un crimen y de supuestamente una mujer que han asesinado, y
empieza a descubrir ese personaje y se enamora, pues se termina enamorando de la supuesta muerta. Entonces, es una de las piezas más importantes de esa filmografía de esa época. Aparte de eso, la música es como se llama, ellos trasladaron a todos los impresionistas. Los impresionistas son los responsables de Hollywood, de todo lo que sucedía allí. Incluso existe o sea, claro, mezclado con el jazz, bueno, una cosa alimentó la otra. Sí. En los años 20, Gershwin se alimentó de los impresionistas y Ravel, o sea, tomó elementos del jazz, en fin, hubo una comunicación ahí. Entonces, claro, por supuesto, los valores musicales son tremendos, ¿no? Y ejecutados por esta gente, bueno, es una cosa. Hablando de valores, a John Williams, que participa en ese disco, le ha acompañado siempre la sencillez. Hay un video que no es nuevo y viene cada cierto tiempo y se vuelve viral. Es un video que original por allá del año 2021, tendrá 5 años aproximadamente el video. Está en la casa de John Williams. John Williams está dentro de su casa y se plantan frente a la casa, al final del jardín, dos músicos jóvenes, jovencitos, empiezan a interpretar el tema principal de Star Wars, compuesto por John Williams. Y luego de un rato interpretando, y pasaban los carros y veían, baja John Williams y se le acerca y los saluda y comparte con ellos. Un video memorable, un video muy bello. ¿En algún momento, Vinicio, ejerciste el derecho a la abogacía? No. Trabajé en tribunales, pues, cuando era estudiante. Ok. Yo soy mecanógrafo al tacto. Te comunico. Era escribiente y tuve que hacer mecanografía. Estudié yo solito, ¿no? Pero no, o sea, estudiaba. Una parte la estudié en la antigua Universidad Católica que quedaba en el centro. Y luego cuando la universidad se trasladó también a La Vega, yo también estudié los últimos años de mi carrera allí. Pero nunca ejercí. O sea, como abogado, ¿no? Vamos a escuchar unos segundos del gran Louis Armstrong con When Your Lover Has Gone, cuando tu amante se ha ido. Unos segundos. What lonely hours with memory lingering like faded flowers. Life can't mean a thing, baby, baby. Oh, baby, baby, when your lover has gone. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esa voz tan peculiar, pero con esa genial interpretación de su instrumento, la trompeta, Louis Armstrong. Pero vamos a escuchar en un segundo a Vinicio Ludovic haciendo referencia a Louis Armstrong, pero también a Thomas Dolby. Vamos a escuchar esto. The Garage. Primero Louis Armstrong, ahora Thomas Dolby, la rocola de Vinicio Ludovic. Vinicio,
hemos escuchado prácticamente de todo y la rocola es mucho más nutrida, es mucho más larga, es mucho más ecléctica, pero a ver, Gal Costa, Beatles, Eddie Palmieri, Ivan Lins, hemos escuchado música de cine, Louis Armstrong ahora, Thomas Dolby es lo que suena en el fondo. Cuando estudiabas Derecho en la universidad, ahora que hablábamos de la carrera, para ese momento ya la música lógicamente era parte de tu vida, pero ¿qué sonaba en aquellos pasillos de la universidad? En aquella época estaba muy influenciado por Jerry Well, claro. En aquella época hicimos una, no, eso vino después, mentira. Pero yo toqué profesionalmente por mi primera vez. Yo lo que tocaba era guitarra. No muy bien, pero tocaba guitarra, hacía la diligencia. Y entonces Jerry hizo un big band, ¿no? Tú sabes, con 5 saxofones, 4 trompetas, un big band. Imagínate lo que significaba en Venezuela. Había que amar mucho la música, porque todo el mundo eso lo hacía. Y yo toqué allí, pues yo toqué. Entonces, mis primeras influencias eran básicamente el jazz. El jazz a través de Jerry, a través de Alejandro Blanco-Uribe también, que era un chamo. Y él siempre, nosotros jugábamos con eso de que yo le había presentado a él a los Beatles y él me había presentado, como sé yo, al conjunto de ingeniería que era, tú sabes, Latin Jazz. Y el jazz. Yo me acuerdo que él una vez tocó en el piano, me hizo 4 o 5 armonías que me dejaron estupefacto, porque yo no tenía idea de que existían esas armonías. Entonces, yo lo que escuchaba en ese momento era mucho rock. Escuchaba a Jimi Hendrix, y ahí lo vas a ver, ahí creo que te lo puse también. Escuchaba, me fascinaba, me encantó. Fíjate tú cuál es con la mermelada que tengo en la cabeza, ¿no? Ya te empiezas a dar cuenta más o menos, ¿no? Fíjate que me fascinaba Chicago. Cuando salió Chicago me caí de espalda. Pues. Con o sin Peter Cetera, ¿no? Con Peter Cetera. Con Peter Cetera, fundamentalmente, claro. Es más, te voy a hacer una aclaratoria. Me gusta el Chicago inicial. Me gusta el Chicago Transit Authority. Totalmente. Esa gente. Así es. Y porque era el matrimonio de esos dos mundos. Yo quería ser un guitarrista como Hendrix, pues yo quería ser como Clapton, ¿entiendes? Y Chicago en esa época tenía los arreglos de James Pankow, que eran arreglos jazzísticos, como Tierra, Viento, y Fuego, pero un poco más decantado hacia el rock, además de que tenían a un guitarrista prodigioso, que se murió joven y de una manera muy tonta, que se llamaba Terry Kath. Entonces, eso era básicamente lo que yo oía. Beatles muchísimo. Claro. Todo el tiempo, ¿no? Que hay varias de Beatles acá en esta rocola. Es la rocola de Vinicio Ludovic, un nombre que está vinculado, bueno, a Ilan Chester, por ejemplo, director de la banda de Ilan por un buen tiempo, María Rivas, Ignacio Escaray, en fin, son tantos los nombres. Un hombre, Vinicio Ludovic, que ha compuesto jingles y canciones para artistas y para el cine y es un gran creador en principio. Luz Marina es otro nombre al que está vinculado. Sí. Y Vinicio, hace poco conversamos con Luz Marina, hicimos lo mismo, hicimos este mismo ejercicio de la rocola y ella nos habló de menage. Ahora, en tus palabras, ¿qué es menage? Ok. Bueno, menage es un divertimento. Eso que es, con una manera uso la palabra, tú sabes, para impresionar a la audiencia, pero divertimento, o sea, es una gozadera, pues, pero lo digo en italiano, divertimento. Entonces, pero menage es una gozazón, es una gozadera. Tiene todas estas cosas que tú estás oyendo. Todo ese universo está ahí. No todo, pues hay ciertas cosas que no puedo hacer, pues no tengo la orquesta para hacer una cosa como los temas de Isaac Perlman, pero es un quinteto, te digo la instrumentación, tiene bajo, batería, percusión, saxo y piano, ¿no? Y Luz Marina, que es probablemente el asset más importante allí. Entonces hacemos arreglos de covers, hemos compuesto un par de cosas, hacemos muchos arreglos de jazz latino, por supuesto, como puedes esperar, pero le metemos muchos elementos histriónicos, pues. Entonces toda la cosa es, tú sabes que grabamos un disco hace nada, grabamos un disco con esa experiencia, pero yo era un poco resistente a grabarlo, porque me parecía que no transmitía
lo que era eso realmente, porque Menage a Ces es más un happening, ¿te acuerdas de los Sí. happening allá, de los hippies? Sí. Es más un evento que se justifica en vivo. En grabación, bueno, probablemente tú dirás los temas que se han escuchado. Has escuchado a Aldemar Romero, por supuesto, los arreglitos tan simpáticos. En fin, trato de darle un twist acomodado a ese grupo y acomodado a la voz de Luz Marina. Pero tiene un saborcito, tiene un sabor especial y eso es maravilloso. Tiene un sabor especial y yo creo que en gran medida con la prodigiosa y hermosísima Sí. voz de Luz. Yo le decía a Luz que yo me enamoré de ella, de su voz, pues, ¿no? Bueno, de ella también es muy fácil de enamorarse. Entonces me enamoré de su voz, porque ella tiene lo que yo llamo personalidad vocal. Es como Edith Piaf. Es imposible no saber quién es la que Sí. está cantando. Sí. Con las tipas que cantan rhythm and blues ahora, tú sabes que están en la palestra, a veces es difícil distinguir si es Cristina Una de otra, Aguilera o si es la otra, qué sé yo, porque todas más o menos cantan el mismo cantico melismático, bluesoso, pero Luz tiene un timbre particular, tiene unas cosas particulares. Y bueno, y en escena es una monstrua. Totalmente. Estamos Sí, disfrutando. se devora el escenario. Estamos disfrutando y llegando al final de la Rocola con nuestro invitado Vinicio Ludovic, además de lo que ya hemos escuchado, de lo que suena de fondo, que es Rey Barreto. Súbele un poquitito, Nelson. Algo nuevo con Rey Barreto, pero también hay, por ejemplo, música de Chicago que le mencionamos acá. Acabamos de escuchar Stevie Wonder, está un tema de Tráfico, de Jimi Hendrix, que fue mencionado por Vinicio. Vinicio, lo que me queda es agradecer por esta hora deliciosa que nos deja, pero sobre todo con esta Rocola que me va a acompañar durante todo el carnaval, ¿eh? Ya está identificada como la Rocola de Vinicio Ludovic en mi cuenta en Spotify, @rlosinski. Gracias, Vinicio, por esto, ¿ah? Gracias a ti, Román, ha sido un placer enorme. Siempre es sabrosísimo hablar de música. Muchísimas gracias por esta deferencia. Es la Rocola de Vinicio Ludovic. Encuentro